con esta enseñanza. Vamos a hablar de la familia espiritual, porque esto es muy importante que ustedes y yo, como hijos de Dios, comprendamos qué es y lo que significa la familia espiritual de Dios. En el capítulo 8 de Lucas, versículo 16, dice: ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aún lo que parece tener le será quitado. Y vinieron a él su madre y sus hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ejecutan o la cumplen. Vamos a ver aquí algo muy interesante para que podamos comprender la familia espiritual, que esto es algo importantísimo que los cristianos deben de saber y deben de entender. En primer lugar, vemos que la luz tiene un propósito, y eso es precisamente donde inicia nuestra vida, nuestra conversión. Ahí es donde inicia, tiene un propósito, y es de alumbrar. Y lo único que tienes que hacer para que desaparezcan las tinieblas es simplemente, a lo mejor, prender un switch y desaparecen inmediatamente las tinieblas. Y Cristo nos dice a nosotros que cada uno de los que Él ha llamado, a cada uno nos dice la luz del mundo. O sea que una lámpara, la lámpara que somos nosotros, la luz del mundo en esta tierra, no se enciende para esconderla. Entonces, quiere decir que ustedes y yo, o tú tienes, cada uno de ustedes, la capacidad de alumbrar y también la capacidad de ahuyentar las tinieblas. Y la única forma en que tú puedes proyectar esa luz es en el área donde tú te desarrollas. Es la única forma de demostrar esa luz: en la escuela, en tu trabajo, en la calle, con tu familia. Por cierto, es muy importante que proyectemos la luz de Dios donde quiera que andemos. Y de la forma en que la proyectemos en todas las áreas de nuestra vida es para que ellos puedan ver la luz que está alumbrando continuamente. Dios, cuando nos entregamos a Él, no nos dio su luz por dárnosla, sino que Él no nos encendió con su Espíritu Santo para que nosotros escondiéramos esa luz. Y si tú no tienes esa capacidad de poder alumbrar, esa capacidad de proyectar esa luz, si hay algo que quizás está obstruyendo el poder que tienes para alumbrar y reflejar la luz de la verdad de Jesucristo, quiero decirte que
la manera en que nosotros proyectamos esa luz es a través de nuestro testimonio. Cuando pierdes tu testimonio delante de los hombres, se apaga tu luz espiritual. No alumbras a nadie porque a lo mejor estás permitiendo que las tinieblas comiencen a tomar el control de tu vida espiritual. En el versículo 17 nos dice que no existen los secretos con Dios. O sea, no existe, dice, nada que haya sido hecho en secreto o en oculto, que tarde o temprano haya de ser revelado. Por eso es que todos aquellos hijos de Dios que tratan de hacer cosas a escondidas o en secreto o ocultar las malas obras, la Biblia nos promete, la Biblia nos dice que algún día se va a manifestar todo lo que hacemos a escondidas de una forma engañosa o engañosamente. Por ejemplo, aquí mismo en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 2 y versículo 3, dice que no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que tú dijiste en tinieblas, a la luz serán oídas. Y lo que hablaste al oído en las cámaras será pregonado en los terrados o en las azoteas. Es como si es un vocero que se para en la azotea y grita y habla todo lo que está sucediendo en nuestra vida privada, en nuestra vida oculta o en las cosas que nosotros estamos tratando de esconder delante de Dios. Y el apóstol Pablo dijo algo muy interesante en 1 Corintios 4:5, cuando dijo que cuando Cristo venga, Él aclarará todo lo oculto de las tinieblas. Y dice que manifestará los intentos de los corazones. O sea que Él va a sacar todo lo oculto de las tinieblas y va a manifestar las intenciones que hay en el corazón de cada uno de los hombres, y entonces va a recibir cada uno de Dios la recompensa o la alabanza. Es interesante lo que dice Pablo, porque vemos que el apóstol en 1 de Timoteo 5:24 habló algo muy importante, similar a lo que estamos aquí nosotros tratando de comprender en esta tarde. Dice 1 de Timoteo 5:24, los pecados de los hombres, antes que vengan ellos a juicio, dice, son manifiestos. O sea que los pecados de algunos de los hombres, antes de que vengan ellos a juicio, Dios los va a aclarar o los va a sacar a la luz. Mas a otros les vienen después, pero ninguno se escapa. Vemos entonces que estamos, ustedes y yo, como hijos de Dios, delante de un Dios del que no podemos escondernos. Si tenemos la luz de Dios en nosotros, es inevitable que si esa luz está en nosotros, debe de alumbrar a los que están en casa, a los que están en las áreas donde nosotros continuamente nos estamos desarrollando, en el trabajo, en la escuela. Los jóvenes tienen que manifestar esa luz, porque el día que nosotros fuimos encendidos, el día que nosotros recibimos la luz de Dios, fue para que nosotros nos convirtiéramos realmente en lo que Cristo dijo que somos, la luz de este mundo. En el versículo 18 dice que debemos de tener cuidado cómo nosotros oímos.
Vamos a tratar de comprender esto porque al hablar, perdón, de la familia espiritual, tenemos que entender que cuando habla de la familia espiritual, debemos de tener cuidado en todas las áreas de nuestra vida para que esa familia de Dios, esos hijos, esa iglesia, esa congregación o ese cuerpo místico de Cristo, como la Biblia le llama a su iglesia, verdaderamente manifieste la luz de Dios en todas las áreas de sus vidas. Y nosotros somos, dice el apóstol Pablo, miembros del cuerpo de Cristo en parte. Somos una parte del cuerpo místico de Cristo. Cuando dice que debemos de tener cuidado cómo oímos, o sea que las personas que oyen bien y entienden lo que Cristo nos está enseñando, se les aumentará, dice, aún más el conocimiento. Y que lo que estamos ustedes y yo oyendo, lo estamos entendiendo. Porque si no tienes la capacidad de asimilar y de entender lo que oyes, ¿qué es lo que haces, por ejemplo, con esa información que oyes? Si no eres un buen oidor, tuerces o adulteras o echas a perder todo lo que oyes, y cuando dices que lo que oyes realmente no es la verdad que se te ha enseñado. Eso precisamente es lo que pasa cuando oíste mal, cuando no has entendido, cuando no has podido todavía tener revelación, conocimiento, entendimiento de todo lo que estás aprendiendo de la Biblia. Lo que pasa es que oíste mal, y cuando Cristo dijo, mirad cómo oís, o cómo oyen, o cómo oís, la palabra mirad es la palabra lepo del griego y significa percibir o oír con atención. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, tener muchísimo cuidado de lo que oímos para no oír equivocadamente, que no sea la falsa percepción de la realidad lo que nosotros estemos atesorando en nuestras vidas. Y la razón es porque la verdad, dice la Biblia, que nosotros estamos escuchando y estamos tratando de poner por obra todos los días de nuestras vidas, esa verdad va a ser recompensada en cada uno de nosotros. Pero la verdad distorsionada, Dios te la va a quitar, y aún todo lo que tienes, Dios te lo puede quitar. Será quitado tarde o temprano de tu vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que oímos, y que si lo que estamos oyendo realmente lo estamos percibiendo y lo estamos asimilando de una forma en la que estamos beneficiándonos de lo que estamos escuchando. Del versículo 19 al 21 de este libro, capítulo 8 del libro de Lucas, nos enseña aquí una de las verdades que es precisamente donde queremos entrar, más profundas acerca de lo que es la familia. En el versículo 19 al 21 dice que vinieron a él su madre y sus hermanos y no podían llegar hasta donde se encontraba Jesús por causa de la multitud que había. Y dice que le fue dado aviso diciéndole, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y la respuesta de Jesús fue, ¿quién es realmente mi familia espiritual? La que fue a buscar a Jesús en ese momento era la familia terrenal. Y quiero decirles algo muy importante, que la familia terrenal, por la mayoría, o sea que la mayoría de nosotros, o por la mayoría de cada uno de nosotros, es percibida por muchos como la única familia.
Y aquí es donde tenemos que ustedes y yo poner toda la atención para poder comprender qué es lo que realmente significa pertenecer a la familia espiritual de Dios. Tenemos la percepción de que es la única familia, y porque le llamamos familia porque tenemos la misma sangre, la sangre de papi, la sangre de mamá, de nuestros hermanos, de los sobrinos, de todos los parientes. Y eso nosotros le llamamos aquí en el mundo la familia terrenal. Pero cuando ustedes y yo venimos a Cristo y nos encontramos con Él y venimos a su reino, a la dimensión de la luz de Dios, entramos de acuerdo a su palabra a otra familia. Entramos a otra familia, y a la familia que entramos cuando nos convertimos a Cristo de acuerdo a Dios es la única y verdadera familia que existe. Porque la familia terrenal, la familia a la que pertenecemos por sangre, esa familia va a durarnos muy poco tiempo, es una familia temporal. Esa es la razón por la que cuando venimos a Jesús tenemos que entender que entramos en una familia espiritual en la que Dios está elaborando un plan maravilloso para formar esa familia, y que esa familia que Él está criando con su palabra sea una familia eterna con la que Él va a convivir por toda la eternidad. Esa es la razón por la que pudiéramos decir que es la única y verdadera familia que existe para nosotros. De pronto a lo mejor nos ponemos a pensar y nos da vuelta la cabeza y nos cuesta asimilarlo y entenderlo. Pero conforme ustedes crezcan en Cristo, conforme ustedes se van desarrollando en el conocimiento y en la práctica de la palabra, van entendiéndolo de una forma más profunda para que podamos entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Muy bien, pero vamos a ver por qué Jesucristo les dijo lo que les dijo a su familia. Vamos a ver primeramente en el versículo 19. Vamos a ver aquí en esta porción lo que la familia de Jesús no estaba haciendo. ¿Qué dice la Biblia? Que vinieron a Él. Vinieron a Él, su madre y sus hermanos. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que la familia de Jesús no estaba haciendo? Vamos a ver por lo menos 2 o 3 puntos. Número 1, no fueron a visitarlo socialmente a Jesús. O sea, no era una visita familiar, no era una visita social, no era una visita amigable. Dice la Biblia que Cristo estaba en un lugar o en un hogar compartiendo un estudio de las Escrituras y de repente lo interrumpen. Y alguien se para en la reunión y le dice: Señor, disculpa, pero allá afuera te llama tu familia. Sin embargo, Cristo continúa con su mensaje y sigue hacia adelante, no lo interrumpe, sino que aprovecha este incidente para enseñarles una de las verdades espirituales más preciosas y más profundas de la palabra de Dios. ¿Por qué razón podemos entender la respuesta de Jesús? Número 1, porque no era, dijimos, una visita realmente familiar. Número 2, no fueron para oírlo, ni tampoco querían entrar para escucharle. ¿Sí lo notaron? O sea que realmente la intención de ir a donde estaba Jesús no era ni siquiera
para oír lo que estaba enseñando, para escuchar lo que estaba predicando. Y esto queda claro porque sus hermanos, dice la Biblia, no creían en él. Vamos a ir a través de esta enseñanza desarrollándolo para poderlo comprender. Lo mandaron, llamar para no entrar. Lo que querían era que Jesús interrumpiera lo que él estaba enseñando y que saliera y que se ocupara de ellos. Parece que de alguna forma su familia estaba de alguna forma avergonzada o se avergonzaban y buscaban la forma de no identificarse con él. ¿Me van siguiendo? Es muy importante que escuchen detenidamente para que puedan comprender esto. En Juan capítulo 2, versículo 12, quiero que ustedes vean lo que les estoy diciendo para que lo corroboremos con la Biblia. Dice que cuando este incidente sucedió, vemos que después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y hermanos y discípulos, y estuvieron allí, dice, no muchos días. ¿Qué vemos en esta porción que leímos? Vemos que al principio de su ministerio, algunos de los de su familia, vemos que lo apoyaban y algunos hasta lo comenzaron a seguir. De acuerdo a lo que leímos. Y la familia de Cristo fueron testigos de dos eventos muy significativos al principio de su ministerio. El día que Cristo regresó a su hogar, en el lugar donde él creció, la ciudad de Nazaret, y allí confirmó Jesús ser él el Mesías. Escuchen esto. Y lo escucharon decir que él era el Mesías y el Salvador del mundo. Por un momento ustedes piensen el shock que les provocó a su familia al escuchar esta noticia, decir que su hermano, él era el Mesías prometido. Y fue una noticia que se quedaron en shock y no podían comprender y no podían entender lo que Jesús realmente estaba diciendo. Y también fueron testigos que la gente que lo vio crecer lo quisieron matar y que lo rechazaron y comenzaron a sentir vergüenza por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo que estamos estudiando, capítulo 8, versículo 16 al versículo 19. Ninguno que enciende, dice Jesús, vemos aquí una luz, la esconde. Aquí es precisamente donde inició su ministerio, fue en su tierra natal, fue aquí donde comenzó a hablar del Evangelio, comenzó a hablar de las Escrituras. Aquí fue donde inició absolutamente todo, donde todos los conocían, donde todos lo conocían y conocían a su familia. Y vemos que en el versículo 20 y 21 le fue dado este aviso acerca de su familia. Y al entrar a la sinagoga, todos los que le conocían estaban allí, los amigos de su infancia, amigos de su niñez, quizás amigos con los que jugó con ellos, con los que se divirtió con ellos, que se relacionaron, que lo conocieron, pero de pronto escucharon cuando él leyó el libro de Isaías y les confesó algo que los dejó realmente perplejos y sorprendidos. Jesús les estaba declarando realmente quién era él
y les estaba diciendo a todos los que le conocían que él era el Mesías prometido. Y al escuchar esto, ellos y su familia que estaban allí, al ver su reacción, vemos que existió precisamente el rechazo inmediato por lo que él estaba diciendo. Aquí encontramos precisamente la revelación más profunda de lo que Cristo estaba enseñándoles, de lo que estaba diciendo y de lo que ellos tenían que escuchar acerca del Mesías. Vamos a ver aquí algo muy interesante. Vemos dos ejemplos, por ejemplo, que Jesús les comienza a dar acerca precisamente de este acontecimiento. Vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 16. Y vamos a mirar la declaración que Jesucristo está haciéndoles a todos los que estaban ahí reunidos. Capítulo 4, versículo 16. Dice que vino a Nazaret, donde él se había criado. Y entró conforme a su costumbre en el día de sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y dice que lo abrió y halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el rollo, lo dio al ministro y se sentó. Y todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos. Es precisamente aquí donde nos damos cuenta la reacción que ellos comenzaron a tener acerca de lo que Jesús les estaba diciendo. Anteriormente, o sea, si ustedes siguen leyendo esta porción, al ver pudiéramos decir, la reacción que tuvieron, el rechazo que tuvieron, les pone dos ejemplos. Si ustedes siguen leyendo aquí Lucas 4, tanto de la viuda de Sarepta como Naamán el sirio, vemos que eran gentiles. Y ambos vivieron en el tiempo de la incredulidad más generalizada en la que vivió el pueblo de Israel. Estos dos personajes, la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Cuando Jesús comienza a explicarles y a decirles exactamente lo que estaba sucediendo, les saca a ellos esta escritura y les dice y les da estos dos ejemplos de los que estamos aquí comprendiendo. Que fue en la época en la que Israel vivió una etapa de incredulidad impresionante. Y Jesús les da a entender que Dios pasó por alto a las viudas y a los leprosos en Israel. Pero vean ustedes, les está diciendo que mostró su gracia a dos gentiles. Si ustedes leen detenidamente lo que Jesús comenzó a decirles, les estaba diciendo: no es nada extraño, no es de extrañarse de que exista este tipo de rechazo en Israel. Y básicamente les estaba diciendo: al parecer Dios ha encontrado más fe y más confianza en los que son fuera de su pueblo. Así que no es de extrañarse que este rechazo que ustedes están teniendo hacia mí no sea, que no era nada extraño.
Y vemos que en estos dos ejemplos dice, vemos a dos gentiles, la viuda de Sarepta, Naamán, y en vez de Dios de enfocarse en las necesidades del pueblo de Israel, prefirió mostrar su gracia a estos dos gentiles. Y les muestra el interés que Dios tenía en los gentiles y en los desposeídos. Dice en el versículo 27, escuchen esto, donde estamos leyendo del capítulo 4. Y muchos leprosos había en Israel en aquel tiempo del profeta Eliseo, mas a ninguno de ellos limpió, sino solamente a Naamán el sirio. O sea, les voy a decir una cosa muy importante: Jesús les estaba provocando a celos a los que estaban allí en su alrededor. Dice el versículo 28, después de que les pone estos dos ejemplos, entonces todos en la sinagoga, ¿qué fue lo que hicieron? Se llenaron de ira oyendo estas cosas. O sea, se enfurecieron en contra de Jesucristo. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Imagínense ustedes, al oír esto y al escuchar que Él era el Mesías, al declararles que era el Mesías prometido, y al decirles que Dios había mostrado su gracia más a los gentiles que a Israel, porque eran unos incrédulos y porque habían rechazado todo lo que Dios les había dado, imagínense cómo se llenarían de ira al escuchar las palabras de Jesús. De tal forma que se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron hasta la cumbre de un monte para despeñarlo en un barranco para matarlo. Sin embargo, dice la Biblia que en el versículo 30 que Él, pasando por el medio de ellos, se fue. O sea, cuando lo tomaron, lo llevaron a la cumbre del monte, lo querían aventar, pero dijo Jesús que no era su tiempo todavía, y se quedaron como paralizados, como frisados. Y pasó Jesús muy tranquilamente por en medio de ellos. Y comenzaron a decir todos los que le conocían que estaba loco por lo que estaba diciendo. Escuchen esto. El capítulo 3 del libro de San Marcos. Quiero que ustedes vayan conmigo a la porción de Marcos capítulo 3, versículo 21. Donde dice, nadie echa remiendo, capítulo 3, 21, estoy equivocado. Y como lo oyeron, ¿quiénes fueron los que lo oyeron? Los suyos. Y como lo oyeron los suyos, al decir que lo oyeron los suyos, estamos hablando de su familia, los suyos, su familia. Y como lo oyeron los suyos, dice la Biblia, que vinieron para prenderle porque decían, este está fuera de sí. ¿Qué significa está fuera de sí? Estaban diciéndole que estaba loco. Llegó el momento en que en la vida de Jesús, que aún su familia comenzó a cooperar con los enemigos de su hermano para que lo encerraran y hacer con él lo que quisieran. O sea, su propia familia dijo que estaba loco y comenzaron a decir a nuestro hermano Jesús le patina el coco, se le desató un tornillo, una cadena, y dice la Biblia que quisieron apartarlo de sus actividades y ponerlos bajo su cuidado y por supuesto sobre el control de ellos, según por el bien de él. Vemos entonces aquí
que la familia no lo apoyaba, se avergonzaban de él y tampoco creían en él, y llegaron al grado, escuchen ustedes, llegaron al grado de ridiculizarlo públicamente a Jesús. En el libro de Juan, capítulo 5, vamos a ver de qué manera ellos llegaron al grado de ridiculizarlo públicamente y insistiendo en que él estaba mal, estaba loco. En el capítulo 5 del libro de Juan, en el 7, perdón, estoy equivocado, capítulo 7, ando muy nervioso ahora, oren por mí. Pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijeron sus hermanos, escuchen esto, dijeron sus hermanos: pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Pásate de aquí y vete a Judea para que vean lo que haces y para que comiences a agarrar esa fama que estás buscando. Y dice, versículo 4, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea que su familia aquí, en esta porción que estamos viendo, lo estaba ridiculizando públicamente delante de sus discípulos. Y cuando tú recibes en tu casa a Cristo, cuando tú te entregas a Él como tu Salvador, como tu Señor personal y Señor, tienes que estar dispuesto a sufrir persecución, porque al principio, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, es imposible que si tu familia a la que tú perteneces por generaciones ha seguido una religión, ha seguido un sistema religioso por generaciones y generaciones. ¿Qué es lo que sucede cuando de repente tú te conviertes a Cristo y le dices a tu familia: yo no creo en lo que la religión enseña porque me he encontrado con el Salvador y ahora creo que Jesucristo es el Mesías? Ahora creo que Jesús es el Salvador del mundo y ahora creo que la Biblia es la verdad. ¿Qué sucede cuando nosotros nos encontramos con Jesús y le comenzamos a decir a nuestra familia lo que ha pasado con nosotros? Inmediatamente comienza contra tu vida una persecución de odio, de celos, de críticas, de burlas. Porque cuando vienes a Cristo, vienes al reino de la luz de Cristo, mientras que el que no está en Cristo, dice la Biblia, está en tinieblas. Está en tinieblas. Por la ignorancia a la Biblia, por la falta de conocimiento, y no entiende y no sabe. Porque está en el reino de tinieblas, no hay luz en ellos. Y lo que estaba sucediendo con Jesús era precisamente eso. Viene un cambio radical, completo, y Cristo comienza a decir quién es, comienza a declararles quién es Él, y causa un shock, causa una impresión en todos aquellos que le conocían, y comenzaron a decir: creo que está muy mal. Vamos a buscar la forma de prenderlo, de agarrarlo, de ponerlo sobre cuidado, para que no siga en ese camino que va. Por eso es que muchos que piensan que estamos locos, porque cuando nos entregamos a Cristo, Dios hizo un cambio radical en nuestras vidas. Nos llevó del reino de las tinieblas al reino de luz,
admirable. Nosotros hicimos ese cambio y por eso los que están en tinieblas no entienden lo que hay en la luz de Cristo. Los hermanos de Jesús, escuchen ustedes, querían hacer un espectáculo público con sus milagros. Los hermanos de Cristo no creyeron en Él hasta después de su resurrección. En el libro de los Hechos 1:14 vemos que aquí ya sus hermanos estaban en el aposento alto, estaban esperando la manifestación y la llenura del poder del Espíritu Santo, pero al principio tuvieron que luchar, tuvieron que batallar para poder entender y comprender quién era realmente Cristo. Que Cristo era el Mesías prometido. Sin embargo, vemos en Mateo 13:55 que aquí aparece la lista de sus hermanos: Jacobo, José, Simón, Judas y hermanas también. Jacobo, que es precisamente el mismo Santiago que escribió una epístola en el Nuevo Testamento. Y Judas también escribió su epístola que lleva su nombre. Pero la pregunta es, ¿qué le pasó a su madre María, que había recibido hacía ya 33 años la revelación de quién era ese niño que había de nacer? Según el libro de Lucas capítulo 1, donde se le dio la revelación de que el que nacería era el Mesías, que vendría a salvar al pueblo de su pecado. ¿Qué sucedió? ¿Será que lo que ella había entendido, lo que se le había revelado, se le había olvidado? ¿Se le había pasado por altos que de ella nacería el Mesías? Yo creo que al pasar 33 años es muy posible que se haya olvidado realmente de lo que era la misión a la que Cristo venía. Así somos nosotros por naturaleza, olvidadizos. Y a lo mejor ella en su momento no recordó, no se dio cuenta, estaba quizás algo velado en su vida que no pudo entender que a ella se le había dado por revelación que ese niño que nacería era el Mesías prometido. ¿Qué es lo que realmente sucedió aquí? ¿Será que Jesús estaba repudiando a su familia? No, de ninguna manera. Jesús no estaba repudiando a su familia terrenal, sino que en cambio estaba enfatizando la supremacía y la eternidad de las relaciones espirituales a las que nosotros hemos entrado. ¿Sí me comprenden esto? Es muy importante que lo entendamos. No estaba Cristo menospreciando a su familia, sino que estaba enfatizando en la, pudiéramos decir, en la supremacía y la eternidad de las relaciones espirituales. Por ejemplo, en Juan 10:37 tenemos que entender que después de todo, incluso su propia familia lo necesitaba como su Salvador o como el Salvador. Y Cristo estaba diciendo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pudiéramos decir que aquí es donde está la verdadera familia de Dios, que está basada en la palabra de Dios, y que esa palabra ha entrado a nuestra vida profundamente, que ha provocado una regeneración, que ha provocado un nuevo nacimiento, que ha hecho todo, absolutamente todo nuevo, porque en el nuevo nacimiento Dios está creando una nueva especie, está creando una nueva familia, está creando una familia para la eternidad. Allí es donde está la familia espiritual de Dios. ¿Saben ustedes por qué?
Porque cuando nacimos de nuevo, entramos en otra dimensión, en el reino de Dios. Por eso, cuando comenzamos a tener esta relación con Dios, comenzamos a tener esta comunión con Él, comenzó el nuevo proceso. Ya ahora hemos cambiado todo nuestro estilo de vida, nuestro enfoque está en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El enfoque de los hijos de Dios no son las cosas temporales, sino las cosas eternas. Todo lo eterno que contiene la Biblia, todas las promesas, todas las riquezas que contiene, le pertenecen a la familia espiritual de Dios, a la que quizás se nos hace difícil de entender, de comprender, pero óigame bien, a través de la comunión con Dios es que nosotros comenzamos a disfrutar de la palabra de Dios. Cuando entramos en la dimensión del reino de Dios, comenzamos a tener una comunión más profunda con Dios y nos gusta la palabra de Dios. Y comenzamos a encontrar afinidad y una relación más profunda que con nuestra familia terrenal cuando entramos en este espíritu. Yo amo a mi familia, amo a mis hermanos, amo a mi madre, amo a mis sobrinos, a toda mi familia la amo, pero la familia está basada, a la que ahora pertenezco, está basada en la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que más a todos los que le recibieron, a todos los que reciben a Jesús, Juan 1:12, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí es donde está la nueva familia naciente. A todos los que han venido a Cristo les da potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. O sea, a los que creen en su nombre. Si alguno, dice la Biblia, ya está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante todo, absolutamente todo es hecho nuevo, completamente nuevo. Y esta familia que Dios está criando conforme a Dios tiene su vivienda en el reino de los cielos. Vean ustedes todas las expectativas que cambian cuando nos entregamos a Jesús. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo decía, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús. Y también decía que si la casa terrenal, nuestro cuerpo, todo lo que tenemos aquí se deshiciere, tenemos un edificio en los cielos. Qué impresionante lo que vino a hacer Jesús, el cambio tan radical que hizo. Pero es al entrar Jesús que nos volvemos miembros los unos de los otros de su familia espiritual. Es cuando Jesús entra a nuestras vidas que nos hacemos parte de esta familia espiritual. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice la Biblia, pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. O sea, nosotros nos unimos a Jesús, nos volvemos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, y nos hacemos una familia en Cristo. O sea, el que nos une es el Señor. Y ahora que lo que encontramos en ese reino, podemos nosotros disfrutarlo y nos interrelacionamos porque nos comprendemos. Por eso nos convertimos en la familia espiritual de Dios. Y estamos tan interrelacionados, ustedes y yo como hijos de Dios, que sabemos que
estamos para entrar a una eternidad con Jesucristo como familia espiritual de Dios. Entonces, todo esto que estamos nosotros aquí entendiendo nos identifica con la familia del reino de los cielos, la familia espiritual, la familia del reino de los cielos. Y por eso es que es más profunda, por eso es que es más pudiéramos decir, más duradera la familia espiritual que la familia terrenal. En Romanos capítulo 8, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción y terminamos. Romanos capítulo 8, vamos a leer versículo 15. Romanos 8:15, donde dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu, oigan ustedes, de adopción a la nueva familia de Dios, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos de la familia espiritual de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, empero si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él toda la familia espiritual de Dios seamos glorificados. O sea, todo está encerrado en Jesucristo. Gálatas 4:6 dice claramente: ese es el espíritu que está en nosotros, que clama dentro de nosotros y nos hace reconocer al Padre al que pertenecemos, a la familia a la que pertenecemos, a la familia en la que nos identificamos. Y por cuanto sois hijos, ¿cuántos son hijos? Yo soy hijo de Dios. Él envió el espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre, dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la familia espiritual de Dios, que es la más importante. Oremos a Dios, ahí donde está. Pónganse de pie, por favor.